9:06 en la mañana de este viernes, como les decíamos temprano, vamos a abordar en la entrevista central de hoy la situación de la Caja de Profesionales, que así se resume coloquialmente su nombre, ¿no? Estamos recibiendo a su presidente, los dos son odontólogos que están acompañándonos, Andrés Pérez y Walter Altmark, los dos. Bueno, y Walter con su cuaderno, pero Andrés se vino con material abundante de datos y de informes. Gracias por estar esta mañana los dos. Gracias. Bienvenidos, Muchas Andrés. Gracias. Y ustedes pueden ver en vivo esta entrevista. Los invitamos a sumarse al canal de YouTube para ver en vivo este reportaje central de la mañana de este viernes, donde vamos a abordarlo. Hay un tema en particular, puede decirse coyuntural, que ha surgido de una propuesta aprobada por unanimidad del directorio de la Caja de Profesionales, y después la situación general de la Caja y qué pasa con su futuro, ¿no? En ese sentido, quizá te parece, Andrés, empezar en qué están los números un poco globales, importantes, que te parezca dar de cómo está la Caja. ¿Cómo no? La situación de la Caja al día de hoy es similar a lo que era en el momento que se aprobó la ley. Tengamos en cuenta que en julio-agosto del año pasado, 2025, se aprobó un proyecto de ley en el cual la Caja necesitaba un auxilio económico porque estaba en una situación financiera y económica muy difícil. Uh-huh. Se aprobó un dinero para hacer uso del mismo en el pago de las jubilaciones y pensiones, que fue lo que se hizo en el 2025 cuando se habló de pagar en cuotas, que no había dinero, esa situación, que fue lógico que se tuvo que hacer. El Poder Legislativo, los legisladores, tanto senadores como diputados, pusieron en la misma ley, al renglón siguiente, que en el 2026 se iba a aportar por parte de rentas generales la misma cifra. Y en el 2027 la mitad de esa cifra. ¿Tá? Pero con un detalle que no sé si fue pensando en esto que está pasando hoy, o fue una redacción fortuita para no quedar atados a la cifra. Dice hasta tal número. Uh-huh. Ese hasta tal número, yo con la certeza y con la seguridad que más o menos se manejaron los números, que se están manejando los números, y es casi lo que está pasando hoy, ese es el dinero que hoy necesita la Caja para pagar a sus jubilados y a sus pensionistas a fin de año, que son esos 665 millones de pesos, que son unos 10-12 millones de dólares. El directorio anterior, ya en el mes de diciembre, empezó a pedir ese dinero y lo planilló como que fuera a recibirlo. En ese flujo de caja estimado de todos los años, si se recibía en el mes de enero, la Caja a fin de año, a fin de este 2026, terminaba con superávit. Porque ese es el costo anual, digamos, que se tiene para cubrir los pagos. No, ¿o qué? No. ¿Mensual? No, más. Ajá. La Caja paga casi 40 millones de dólares por mes. Uh-huh. Entonces, el tema es que esos 665 millones de pesos, esos 10 millones de dólares, 12 millones de dólares son el dinero que le está faltando a fin de año. Que no es que no lo tenga. La gente paga normalmente entre el 25, 28, 30, 31, el último día del mes. En diciembre, por razones obvias, los pagos son anteriores a esa fecha. Son el 20 aproximadamente. Claro. Entonces hay un descalce financiero entre que la gente empieza a pagar mayormente y se tiene que cumplir con la obligación. Claro. Eso ya está puesto, ya está escrito y ya fue entregado al gobierno en la época en la que correspondía y durante los meses que se estuvo tratando la comisión de expertos. 8 meses. Perdón, Andrés, para entenderlo un poquito más. Estamos hablando de una necesidad de recaudar 10-12 millones de dólares más. En este año. En este año. Y que se iba a conseguir ese dinero por parte, por ejemplo, de rentas generales. Que está escrito que rentas generales iba a proporcionar ese dinero. Uh-huh. Nosotros lo empezamos a pedir, la Caja lo empezó a pedir desde el periodo pasado y nosotros en la comisión de expertos lo fuimos pidiendo semana tras semana mientras se daba la reunión. Uh-huh. En el directorio, si ustedes leen las actas, hay algunas que están publicadas, otras están en elaboración, otras en corrección y otras se publicarán. Todos los jueves le preguntamos a los directores del Poder Ejecutivo, desde que los tenemos, si tienen novedades de esa partida de dinero. Uh-huh. Y a todas las oportunidades nos dicen a texto expreso, no tenemos información, derivamos el planteo. Y bueno, no tenemos información, derivamos el planteo. Y bueno, ese no tener información y derivar el planteo nos llevó a tomar la decisión que ya había sido anunciada
durante todo el diálogo de la comisión, y si tú te pones a ver en el... Perdón, no sé si hay una cámara por acá. ¿Dónde está? Bueno, más o menos acá está el documento. Ahí está. Acá está el documento. Durante la elaboración de ese documento hay un ítem que es artículo 71, que es el tema que nos convoca, o que está en boca ahora, que es el tema de los timbres. Y la Caja dijo directamente que iba a aplicar lo que aplicó si no aparecía dinero. O sea, ¿es una presión, digamos, de alguna manera para entenderlo al gobierno? No es la ley. No es una presión, sí. Es un aviso. Vos cuando vas a tomar una medida, vos decís, mirá, o sea, en un diálogo coloquial, no fue amenazante ni mucho menos. No, claro, pero si no el diálogo, vamos de rentas generales, tenemos que aplicar sí o sí y si no sale de rentas generales, de algún lado tiene que salir, porque nos vamos a salir a jugar al 5 de oro. Claro. Entonces, nosotros el día 9 de abril y el día 10 de abril, por correo electrónico, mandamos este documento que está aquí, en donde se hizo todo un análisis de prácticamente casi todos los timbres que daban, qué podíamos recibir, de dónde, todo un análisis de la situación, y en el último punto dice lo que nosotros aplicamos. En el penúltimo punto dice lo que aplicamos con respecto a los seguros privados. Entonces, nosotros estamos haciendo ni más ni menos que lo que avisamos que íbamos a hacer. No amenazando, porque no es nuestro estilo. Sí, claro, nosotros no amenazamos, nosotros buscamos el diálogo, tratamos de componer, tratamos de unir, tratamos de amalgamar una situación en la cual, si nos ponemos radicales y radicalizamos las posturas, el resultado es negativo. O sea, ¿es una decisión política que se necesita en este caso? Y bueno, nosotros apelamos a una decisión consensuada. Los que van a tener que decidir esto desde el punto de vista de la Caja son las autoridades. Lo que se había, para repasar un poquito, lo que se había aprobado a nivel parlamentario, ¿no?, de esto desde el gobierno, era una cifra que se componía, ustedes corríjanos, la mitad sería con un incremento de los aportes de los activos, ¿no?, de la Caja, y una suerte de impuesto a los pasivos, y la otra mitad lo ponía el Estado, rentas generales, junto con un ajuste de los timbres, ¿no? Más o menos la situación es esa. Los activos, desde hace una cantidad de años, venimos haciendo el esfuerzo para solventar nuestro instituto previsional, como corresponde. Creemos que es desmedido, porque si nosotros nos ponemos a ver, y lo habíamos hablado en la otra oportunidad, un afiliado en categoría 6, recordemos que los profesionales tienen una tabla de fictos, ¿no? Entonces va subiendo de categoría 3 años, exacto. Un profesional de categoría 6, el 1 de enero del 2023 pagaba 22.002 pesos. Fue subiendo, hasta que al día de hoy un profesional que está en la misma categoría está pagando 33.293. Entonces, creo que el pago del aporte, o el sacrificio, el esfuerzo que está haciendo el aportante es considerable. El pasivo, aparte de su IAS, le descuentan un 5% más de su jubilación sobre... ¿Eso desde el año pasado? Desde el año pasado, desde agosto del año pasado, sobre el nominal, no sobre lo que percibe, y sin descontar el IAS. O sea, hay una franja de dinero que se le descuenta 2 veces. Está haciendo otra que un esfuerzo. El Poder Ejecutivo, rentas generales, lo que escribió en la ley, no lo pusimos nosotros, lo escribió el legislador, dice que rentas generales va a poner 2,5 veces lo que se le descuenta a los pasivos. Y como medida excepcional, porque bueno, los cambios no son de hoy para mañana, llevan un proceso, que ese proceso es el de la transición que se está viviendo en todo el sistema previsional social. Entonces, por eso previó en el 2026, en el 25 cuando aprobó la ley, previó en el 26 y hizo una previsión en el 27. A partir del 28 estamos a la buena de Dios, para los que creen. Claro. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos lo que pensamos que tiene que hacer el Uruguay en todo aspecto. Esta situación ya se veía venir en el año 2010 escrita. Antes del 2010 ya se veía venir con el tema famoso, que no vamos a entrar, del timbre, el descalce, el no descalce y todo eso. Hay estudios, creo que era de IESTA, una consultora que se contrató en ese momento, que dijo claramente, en el 2025 la Caja va a tener tal problema, que es el que tuvimos, que motivó a hacer una ley. Nosotros ahora, con los servicios de la Caja y con los
los papeles en la mano, decimos, este problema se va a repetir en el 2029. O sea, lo que pasó en el 24 va a pasar en el 29. A la señora operadora, por favor, si puede, guarde este fragmento, guarde este segmento, para cuando estemos en el 29 lo puedas pasar y empiecen los apuros que hubieron en el periodo pasado, en que había que salvar otra caja anterior a la nuestra, con condiciones que ojalá nosotros tuviéramos las mismas condiciones. ¿La caja bancaria? Justo esa. Que le dieron $1.000 millones. Hace un mes atrás sacó bonos y letras del Tesoro por $50 millones. Nosotros estamos pidiendo los 10 que dice la ley y estamos en este problema. Son 10 millones que aportaría... Y hay que dividir 665 millones de pesos dividido 40, que es el dinero puntual que dice la ley que tiene que ser para este año. El otro aporte que hace son las 2,5 veces la BPC, que eso ya está escrito, ya está aprobado y supongo que seguirá siendo así. Que tiene un fin. ¿Cuál es el fin que tiene eso? Y bueno, lamentablemente nuestros pasivos va a llegar un momento en de que no van a cobrar más su pasividad. Claro. Entonces ahí esa colaboración que está haciendo el Estado va a terminar. Es una colaboración finita. Lo que nosotros estamos pidiendo es que nos dejen recaudar lo que por ley corresponde, que lo marcó el legislador en el 2004 y antes, porque si quieren, para ir desembocando al tema timbre, que es el motivo, pero lo que más me interesa a mí es el futuro más que el pasado. Por más que esto sería parte del no futuro también. Su pasado están condenados a repetirlo. Sí, ¿no? Exacto, también se aplica para estas cosas. Exactamente. En el año 1923, no es un error, 1923, la ley 7.469 estableció las bases históricas para la fijación de impuestos mediante timbres y papel sellado en diferentes documentos legales y comerciales. O sea, el timbre existe de 1923, tendría otro destino. La ley se fue modificando y en el artículo 8 de la 12.128 de 1954, el artículo 8 dice la venta de estampillas de Montepío de retiro profesional. Los timbres eran el aporte patronal que tenían los profesionales universitarios, que no hicieron la caja esta en 1954 por una cuestión oligárquica, no lo hicieron por una cuestión patriarcal ni por una cuestión de que se consideraban superiores. ¿Por qué? Porque los institutos previsionales que habían en ese momento no tenían manera de absorberlos porque el ejercicio mayormente era liberal, no eran empleados de instituciones. Claro. Era otro el Uruguay, era otra la sociedad y era otra la realidad laboral. Entonces lo que se estableció fue que tenían un aporte y el aporte de quien consultaba el servicio, de quien usaba el servicio, pagaba ese timbre. Entonces se macheaban las dos cosas y ese era el aporte que se hacía para este instituto previsional. De ahí es el origen del timbre. En el 2004, acercándonos a la fecha, se estableció la nueva ley que fue la que puso los parámetros que están vigentes hoy. Con la qué se timbra, qué no se timbra, qué monto tiene, eso lo hizo la ley. Se reglamentó por parte del Poder Ejecutivo de turno y es lo que está vigente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy es aplicar la ley. ¿En qué consiste? Vamos antes de la pausa que nos refresquen un poco con los detalles de en qué consiste la propuesta de este cobro de timbre. Además, que les puede parecer muy básica la pregunta, pero ¿por qué? Y puede ser muy lógica para ustedes, ¿por qué se apunta al área de la salud el cobro de estos timbres y no a otros sectores profesionales por el volumen de actividad que hay ahí? ¿Por dónde viene la razón? O sea, la Caja no decidió cobrar este timbre, la Caja decidió cumplir la ley. Y no está afectada solamente la salud, está afectada la salud porque es lo que más recaudación da y es lo que genera ese mayor lobby que generó que ni bien se aplicó, fueron todo el mutualismo a hacerse presente en la Junta Nacional de Salud y a los minutos, a las horas, la Federación Uruguaya de la Salud y otros gremios a plantear lo mismo. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es cumplir la ley. Si la ley no gusta, si les parece que es incorrecta, si parece que es injusta, lo que hay que hacer es cambiar la ley. No se nos puede culpar por aplicar la ley. Esto es como que yo dijera, voy andando en el auto por la carretera, paso el semáforo, no me gustan las velocidades que pone, entonces la ley no la cumplo.
O sea nosotros estamos cumpliendo lo que corresponde. El Estado estaba siendo omiso, ¿entienden? No, la caja estaba siendo omisa. Claro, ajá. Y el Estado le venía bien que sea omiso. Claro, en estos timbres ya se deberían estar cobrando. Exacto. Uh-huh. Y no se hacía, ¿por qué? ¿Y por qué lo estamos sentados acá? Porque es algo totalmente impopular. Claro. Entonces, es algo que puede ser considerado negativo, impopular, recaudatorio, podemos ponerle los adjetivos que queramos. Por eso es que no se cobraba. Pero nosotros, en el momento que hicimos la asunción, planteamos este tema. Nadie puede decir que no se estaba avisado. Lo planteamos cuando estuvimos acá hablando, que había que rediseñar el sistema de timbres. Uh-huh. Nosotros, en función a ese rediseño que está escrito en el documento, resignamos los 976 millones de dólares que la caja hubiera tenido si se hubieran aplicado el valor de los timbres que correspondía desde el 2004 a la fecha. ¿Resignamos eso? Sí, señor, lo resignamos. Hay 40 millones de dólares más que en el gobierno militar le sacaron a la caja para no sé qué gastos. Si desde el 2004 hubiese funcionado este sistema, hoy no estaríamos hablando de los problemas de la caja. Exacto. Y si en el 84 te devolvían esos millones, tampoco. Si se va para atrás, siempre va al bolsillo del contribuyente. Acá estoy como contribuyente. Sí, claro. No defiendo a nadie. Y se olvidaron de algo más también. Espérate. El descalce de esos timbres es porque se aplicó mal el índice con el cual tendría que tener valor el timbre. Y eso representa un montón de plata también. Ajá. El descalce del timbre. ¿Qué es el descalce? Porque se midió mal. O sea, en vez del índice medio del salario es por otro índice. La ley, nuevamente lo mismo, claro. La ley marca que los timbres se ajustaban por el índice precio del medio consumo, de salarios. Del consumo. Por el IPC. La inflación. Que exactamente. Se perdió una reforma legal posterior hizo que las jubilaciones y pensiones se ajustaran por el índice medio de salarios. Sí. Durante un periodo creció mucho el salario y la inflación quedó por debajo. Entonces se fue haciendo un desfasaje que generó esa brecha que acumulada en el tiempo hubiera generado esos 970, no es un error, no son 970 millones de pesos, son 970 millones de dólares. O sea, este problema claramente no estaba. Pero bueno, nosotros ese dinero lo resignamos, está perdido y fue una colaboración que la institución hizo para con la sociedad. Esos 40 millones de dólares del gobierno cívico-militar también se resignan, no se piden. Después vino la democracia y le pidió a la caja 10 millones de dólares más para pagar asignaciones familiares y otras prestaciones sociales que la caja tampoco los pide. Entonces, ese discurso de que la caja es insensible, esto y esto otro, creo yo que cae. Pero es opinable como todo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy, después de 8 meses pedir el dinero que dice la ley, y después de pedirlo semanalmente, ahora desde hace meses, lo que nos queda es actuar. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Actuamos. Y en ese sentido, ¿por qué no se hizo antes? No sé. ¿Cuándo se modificó el tema del IPC y el índice medio de salario para los timbres? ¿Qué lo modificó la caja? No, no puede hacerlo. ¿Quién lo modificó? El Parlamento. ¿Quién es el que tiene que hacer las modificaciones? En el sistema legal uruguayo en el que estamos, con cuestiones que compartamos o no compartamos, es el Parlamento. Entonces, el Parlamento se supone que es el que tendrá que hacer los cambios necesarios. Vamos a hacer una pausa, 9:25. Ustedes se están comunicando por el 099-326-381 y en el chat también mensajes. Es importante los elementos que están volcando los doctores Andrés Pérez y Walter Altmark. Ya seguimos con ellos. Transmite Radio 36. Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Festejar para sobrevivir. Por entradas agotadas, nueva función. Domingo, 2 de agosto, 21 horas. Flores en mi tumba. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro.
Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Mañanas de Radio. Bueno, la pausa, Andrés Pérez nos está haciendo un cuestionario estadístico de cuántas veces va al médico respecto al cobro. ¿Podemos explicar, Andrés, Walter, bien qué es lo que están planteando de cobrar ese timbre, en qué circunstancias, en qué momentos de la atención de cuando uno va al médico, dónde se pagaría eso? Bueno, la Caja no está pretendiendo cobrar, la Caja está aplicando la ley. La ley dice que los documentos, habría que leer el artículo, que no lo tengo presente acá, no lo traje, lo dejé en otra carpeta, que está ¿Qué ley es? ¿Qué número es de ley? Ley 17738, artículo 71, inciso A. Ajá. Entonces dice que están grabados los actos médicos. Entonces, cuando lo que dice la ley es que un paciente va al médico, lo atiende su médico, abre su historia clínica, le hace la anamnesis, le hace todo lo que tiene que hacerle, y en el momento que el paciente se retira, esa hoja, esa historia clínica es un documento que tiene el paciente. Entonces, ese documento es lo que está grabado. ¿Tá? Eso es lo que dice la ley. Acá preguntan también si es en salud pública y privada. Bueno, eso ahora entramos en la esencia Perdón, del antes, tema. Sí. ¿qué número de artículo me dijiste, 71. Andrés? Ah, bien. 71, inciso A. Porque esto es lo que dicen que ustedes que no se está cumpliendo. Exacto. ¿No? Parcialmente no se está cumpliendo en este aspecto que nosotros estamos hablando. Claro, es justo un artículo extenso, pero que habla de los recursos indirectos, cómo están conformados. Exacto. Inciso A dice, cada escrito o acta otorgado por un profesional en el ejercicio de su profesión que se presente o formule ante órganos públicos estatales o no, estará grabado con una prestación de 38 pesos uruguayos, corresponderá a un timbre de 100 pesos uruguayos en todo documento otorgado por los profesionales, y acá dice que va, lo que vos decías, que va a otros sectores también, Claro. Ingenieros agrónomos, Claro. químicos industriales, veterinarios, ingenieros químicos o ingenieros industriales. Los demás documentos otorgados por un profesional en el ejercicio estarán grabados por una prestación cuya cuantía será determinada por la reglamentación y no será menor de 6 pesos ni mayor de 480 pesos. En el libro recetario se devengarán por concepto de la prestación establecida en este inciso 570 pesos y bueno, después sigue, Sí, ¿no? ahí está. Detalle. Tengamos presente que esos valores que tú estás hablando son del año 2004. Claro, claro. Por eso la diferencia de los números que se está haciendo. Pero Claro. está claramente explicitado qué es lo que se tiene que hacer. Por eso es que hablamos de un rediseño del timbre. Pero yendo a tu pregunta, que creo que es la esencia de esto, hoy la salud pública, ya sea ACE, Hospital Policial, Hospital Militar, BPS, todas las prestaciones que da BPS desde el punto de vista médico, las policlínicas municipales no pagan timbre, ni de consulta, ni de medicamento. ¿Tá? La prestación que pagan o lo que pueden llegar a pagar, eso es todo para la mutualista. ¿Tá? O todo para el servicio que cobre lo que cobra, es todo íntegramente para ellos. La Caja no participa en absolutamente nada. Entonces, como no mienten los números, sino lo que hacen los números, decía el benemérito contador Damián y padre, ¿cuántas veces fuiste al médico tú? Era lo que nos Era lo que la estábamos pausa. preguntando. Vamos a hacernos un autoanálisis. Una o dos este año, que te Tá, acuerdes. una o dos. Vamos a poner el camino del medio, 200 pesos. ¿Tú cuántas veces fuiste? Tendría que haber ido como 10, pero no fue ninguna. Ninguna, 0 Se pesos. nota, Vos, ¿no? Walter, que tuviste Sí, una operación de me cadera, operaron 10 veces, 1.700 1.700 pesos en 6 meses y medio, casi 7 meses. Que usted, operadora, Dos. Dijo, 2 veces, una vez 170 pesos. Usted había dicho Dos. 2, 340 pesos en 6 meses y medio, casi 7. Yo fui 2. En la también. salud privada estamos hablando. En la salud privada y en los seguros privados. Bien. ¿Tá? Entonces, ese es un paneo de 6 personas que estamos acá. El máximo fue el de Walter, que excede, vamos a sacar claro. los extremos. Walter excede la media y la señora, que no fue ninguna, excede la media. Los otros 4 que estamos acá, estamos hablando de un promedio en 6 meses de 170 pesos en los 6 meses prácticamente.
¿tá? Pero eso, porque eso el ir al médico implicaría pagar solo una vez 170 pesos, ¿no? Y va al médico, el médico hace la consulta, le hace la historia clínica y eso es lo que generó el acto que dice la ley que tiene que estar grabado. Por hacerte estudios o ese tipo de Eso cosas. ya está vigente al día de hoy. Ajá. Entonces, como posiblemente... Solo falta, lo que no está vigente es en esto de las consultas Exactamente, médicas. exactamente. Que igualmente toda la parte de asistencia pública, todos esos timbres de la salud que dicen, todo, nada de eso corre para la salud pública. Ajá. Y Eso recuerden no- las otras profesiones también, no lo Por lleven eso. solo ahí. El Por eso. agrimensor, el Un arquitecto. veterinario, te llevas a tu perrito de Montevideo a Salto en el ómnibus, en la canastita. El veterinario tiene que hacer, ¿es así o no? Tiene que hacer una receta en la cual el perro está sano, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso lleva un timbre. Como decías tú, el arquitecto hace tal presentación para el cliente, eso lleva un timbre. O sea, no se focaliza en la salud porque posiblemente sí es lo que genera más Y impacto. ahora, el número Pero frío, como la sí. caja entiende Sí. que esa situación es así, nosotros llamamos al diálogo, queremos conversar, queremos llegar a caminos del medio, que es lo histórico que ha hecho el Uruguay. ¿Cómo ha salido de las situaciones complejas? En general, dialogando. Entonces, atendiendo ese planteo... ¿Y habría, Andrés, algunas exoneraciones incluso en lo privado de ese timbre? Exacto, Para eso es lo que enfermos venimos- crónicos, eso es lo que porque venimos uno a piensa plantear. la cantidad de población de alta edad que tiene, Exacto. que va mucho más seguido. ¿Cómo sería ese Y caso? bueno, por ejemplo, el caso, porque más o menos en una casuística no tan grande, las situaciones se dan. El caso acá del compañero que está acá al lado. Él usó esos 10 timbres porque fue operado de una cadera por el Fondo Nacional de Recursos. Lo que nosotros planteamos es que no depende de nosotros tampoco. De nosotros depende aplicar la ley. El que tiene que poner estas excepciones no somos nosotros. Por eso queremos conversar. Que los mayores de 65 años estén exentos del pago de ese timbre. Que las embarazadas, dado los continuos controles que Claro. se tiene que hacer, y que para evitar que no se controle, que esté exento del pago del timbre. Claro. Que el neonato, el niño que recién nació, que está haciendo ese proceso inicial, que tiene que controlarse periódicamente, esté exento de pago del timbre. Los pacientes oncológicos, por la situación propia que tienen, esté exento del pagar ese timbre. Las personas con discapacidad que estén exentas del pago de ese timbre. Y que como máximo, que es el caso de Walter, capaz que por el tema de la cadera en un mes tuvo que ir 6 de las 10 veces. Entonces, que en ese mes la consulta sea un timbre. Que el máximo mensual en esos casos En sea un esos timbre. casos sea uno. Entonces, pero está en discusión. Puede Hacen ser un uno, cálculo, una estimación. y no, con esa nosotros realidad. con estas limitaciones no podemos hacer un Pero, cálculo. Por eso es que queremos conversar. ¿Pero ustedes recibieron algún control justamente de las mutualistas, de la cantidad de personas que se atienden? Son como datos para públicos. Ahí está, y entonces se llega a una conclusión de cuánto se podría recaudar Por supuesto, aproximadamente. por supuesto. El timbre tal como está, sin ninguna de estas excepciones que nosotros dijimos, recauda unos 60 millones de dólares. 60 millones de dólares por cuánto, ¿en qué Sí, tiempo? los En un periodos año. siempre queda. 60 millones de dólares por año. ¿Y ahí se estaría cubriendo? No, ahí genera mucho más de lo que la caja necesita, pero nosotros no tenemos un recaudador. Nosotros Claro, no... pero ¿qué pasaría? Porque si se recauda más en ese Sí. sentido, el oyente puede pensar, bueno, pero si necesitan 10, 15, ¿por qué recaudan 50 o 60? Y porque toda la razón, y estoy de acuerdo, por eso es que nosotros planteamos todas estas excepciones, primero porque creemos que no son justas para la población y para quien consulta, y después porque nosotros, lo único que nosotros podemos decir es, ¿aplico la ley o no la aplico? O sea, no tenemos el margen para decir, bueno, en el momento que dimos este paso decimos, bueno, vamos a hacer a esto no, esto sí, esto no, esto sí o esto no. Nosotros tenemos que decir, ¿aplicamos la ley o no la aplicamos? Fruto de este diálogo que nosotros estamos planteando es que decimos esta situación. Lo que pasa que el tema de fondo, que es este que decís tú, nosotros estamos en el 2026. Este 2026 son esos 10 millones. El año que viene es un poco menos y el otro es un poco menos. ¿Por qué? Porque nuestro aporte va a subir el año que viene casi que un 10% más real y el otro año va a sufrir otro 10% más real. Eso ya está calculado, se lo llevamos al Poder Ejecutivo y le pusimos los números arriba de la mesa, de los cuales ayer, en la sesión de ayer, con la delegación del Poder Ejecutivo, de los cuales uno es economista, nosotros le planteamos, ¿ustedes están de acuerdo con los números que pasó la caja? ¿Consideran que los números que pasó la caja son acertados? Sí, señor presidente. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros este año son números agarrados con alfileres porque fueron hechos en el mes de abril.
¿tá? Entonces, el comportamiento que pueden tener los afiliados, fruto de toda esta tormenta mediática y todo situación de enfrentar a los profesionales contra la población y enfrentar a los profesionales contra los 20.000 pesistas y enfrentar a los profesionales contra otro, lamentablemente eso sucedió en la historia y no nos llevó a buen resultado. Entonces, hoy lo que nosotros tenemos son los números estos. Este año son esos 10-12 millones de dólares que la caja tiene de déficit después que los activos aportamos un 16% más de lo que era el año pasado, que es lo que se está viendo en esos números primeros. El año que viene posiblemente el déficit sea 2 millones o 3 millones de dólares. Y el 2028 posiblemente sea 1,5 millones o 2 millones de dólares. Entonces nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Para qué quieren tanto? ¿No? Es lógico. Pero el 29, que es lo que nosotros estamos alertando hoy, estos números que van siendo notoriamente mejores, suben a 20 millones de dólares ya. ¿Por qué? Porque los activos no van a pagar más, porque no van a pagar más de lo que paga la población general. El activo está pagando el aporte patronal si fuera empleado, más el aporte obrero. Entonces, más de eso supongo yo que no nos van a grabar. Entonces, ahí es donde viene el desfasaje que estamos alertando nosotros hoy para lo que va a pasar en el 29. Anticipándose, tenemos que hacer una pausa. Le vamos a leer algunos de los mensajes que están escribiendo en el chat los oyentes y les pido que los comenten, los respondan a la vuelta de la pausa en los minutos finales. Mario, empecemos por Oscar, dice: con todo respeto, me parece que si Rentas Generales tiene que bancar su mala administración, tendrían que ser más humildes y menos clasistas y pasarse como todos los mortales al BPS, los militares igual. Mario dice: soy profesional y sostengo que no debe haber cajas separadas, toda estructura que sostenga la lógica meritocrática y sus presupuestos debe ser criticada. Eso sería una crítica orientada por un verdadero criterio de justicia más allá de los intereses particulares. Carlos Peralta dice: ¿tienen en cuenta en esto de a quién cobrar y a quién no los enfermos crónicos, trasplantados, asmáticos, diabéticos? ¿Hasta cuándo el Estado, agrega Carlos, y los usuarios van a subsidiar algunas cajas y el BPS está sumergido sin aguinaldo si es el que brinda todas las prestaciones sociales? Se debería ir a una sola caja. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta ustedes responden estos comentarios. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Festejar para sobrevivir. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Flores en mi tumba. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Nos quedan 10 minutos, un poquito menos, 9, para cumplir con el pase en A Decir Verdad. Y dejábamos planteadas estas preguntas. Walter Almar, en principio, lo que quieras decir. Sí, claro, porque
Esto se suma a la campaña de desprestigio y ponernos en contra como si yo no fuera un trabajador más. Y eso es un error. Acá hay un colectivo muy grande, estamos hablando de 180.000 personas y sus familias, ¿ah? Donde sí aportan activos son 63.000 para cubrir unas 21.000 entre jubilaciones y pensiones. ¿Estoy bien hasta ahí, Andrés? ¿Cómo, perdón? 21.000 entre jubilaciones y pensiones. Exacto. Y 60 y pico de mil activos. 63.000, 65.000 activos. Pero hay una masa de casi 200.000 personas, 180.000, 179.000 para ser exacto. Entonces, no son todos privilegiados. Los tenés en tu casa, al lado tuyo. Claro. Y algunos también tenemos otro tipo de prestación. Pero acá lo que lo pone en un brete al presidente de este directorio, que está la ley. No la hizo el doctor Andrés Pérez, no la hizo ningún exdirector de la Caja. Pero aparte, como les dijimos antes, la Caja ya hizo sus regalías, o cerró los ojos y dio. Y yo, como usuario más, aparte de dar, también banco al Ministerio de Educación y Cultura. En 13 millones, en 13.500 dólares durante 25 años, algo anterior a la SAFAP que puso la calle Pou. Bueno, pero vamos a Fondo de solidaridad, no, porque también es un aporte que hay que hacer y ahí abarca a todos, Entonces, si tenemos que bancar a todos, a todo el mundo, no se le puede pedir más aquí no funciona. Y a nosotros, la Caja ya nos pasó del 16,5 al 22,5 como estaba establecido y lo cumplió. Un segundo de retención al jubilado. Ya cumplió la Caja y los directores y nuestro instituto con eso. Y la plata no vino. Entonces, cumple la Caja y lo único que está haciendo es que le digan, dame herramientas y aparte pone la plata que habíamos quedado. Usted es tan equivocado como María y José te lo podría estar escuchando, ¿eh? No, el legislador dispuso que la partida esa puntual para este año venga, que no ha venido y no creo que, no sé, veremos a ver qué pasa en los meses siguientes. Pero yendo a las preguntas que decían los oyentes, todo está arriba de la mesa, por eso es que queremos conversar. Lo que nosotros tratamos de plantear son no tener esos diálogos tan radicales entre clasistas y cosas así, porque somos todos trabajadores. No podemos comparar, capaz que hay profesionales sí que ganan 1 millón de pesos, 2 millones de pesos por mes, pero todos conocemos profesionales dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro barrio, que es profesor de educación física, que es fonoaudióloga, que es asistente dental, que es laboratorista dental, y ponele la cantidad de profesiones que tú quieras, que son trabajadores que con mucho sacrificio y esfuerzo se levantan todos los días como cualquier trabajador para tratar de hacer el peso diario. Entonces, no pongamos esas radicalidades y tratando de hacer ver que somos todos oligarcas o que somos todos ricos, que queremos espolear a la población y al pobre, porque eso no es así. Porque aparte, para concentrarnos, pero vamos a tratar de mirar el futuro y trato de cerrar con esto y si querés vengo otro día, no tengo problema ninguno. Sí, claro. El Sistema Nacional de Salud está fundido, refundido. Tiene un déficit de 1.100 millones de dólares. El mutualismo tiene un déficit de 950 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. No sé si a ustedes tienen sponsor mutuales. No, se podría decir igual. Está igual lo iba a decir, pero está. Imagínate vos en un programa ayer en la televisión, el auspiciante era el CASMU y el primer nombre que tengo es el CASMU. El CASMU está intervenido hace 2 años, debe 260 millones de dólares y el problema es nuestro timbre de 170 pesos que no existía. Lo mismo pasa con la española. Hay un tema ético también de profesionales ahí, ¿no? Porque como vos bien decías, hay profesionales que ganan 900 millones de... Pero sería para otra discusión, ¿no? Pero bueno, no sé, también hay periodistas que ganan fortunas. Sí, claro, pero en este caso estamos hablando de la Caja profesionales, ¿no? Pero eso es aparte, sus honorarios se los fija la mutualista. No, pero digo, de lo que tú haces mención del déficit de las mutualistas, bueno, también hay otra a lo que yo voy con el déficit de la mutualista, más allá del salario, que habría que ver cuál es la incidencia del salario y los gastos generales. Y no estoy haciendo una defensa corporativa del tema. Claro, ese es lo que apuntaba, claro. Y bueno, capaz que la mutualista considera que para bajar ese déficit tiene que arreglar con sus funcionarios una baja de los salarios. No sé cuál es la situación porque no es mi tema. Pero yo lo que voy, que se cerraron desde el año 2000, que había casi 85 instituciones de asistencia médica colectiva. Hoy, 2024, quedan menos de la mitad.
y cerraron sin que tenga que ver el timbre. Claro. Y el Uruguay paga casi un 10% de su PBI en salud. Y todos los que vamos al médico sabemos las peripecias que tenemos que hacer para conseguir una hora. Y en lo que otro que decía el señor del BPS, el BPS está siendo subsidiado con 3.000 millones de dólares por parte de la doña María y don José, que no usa el BPS. Entonces, ¿cómo que no usa el BPS? Y sí, por ejemplo, una persona que no tiene retorno por parte del BPS, que no recibe subsidios, que no recibe apoyo de ningún tipo, está pagando para el BPS. Uh-huh. Sí, bueno, eso es una concepción por eso mismo, sí, entonces solidaria, ¿no? Exacto, sí. Exactamente. Entonces, esa concepción solidaria es la que la sociedad ha impuesto con la primera infancia y con la tercera edad. Entonces, pero está en juego también lo que otro que decía el oyente, capaz que en esa mesa de conversaciones el Poder Ejecutivo dice, vamos a adelantar el sistema previsional común, vayan todos al BPS. Bueno, eso va a ser lo que va a decir la ley. Perfecto. Vamos a conversar acerca de ese tema. ¿Quieren que la caja vaya al BPS? Vamos al BPS. ¿Qué condiciones tiene el jubilado de la caja? El jubilado que tiene una pasividad hoy por la caja de profesionales y que tiene una pasividad porque es dependiente en una mutualista, un médico normal, común. Y el tope del BPS son los topes que tiene hoy. ¿Qué va a hacer? ¿Se le va a confiscar una jubilación? Porque van a ser las dos jubilaciones en el mismo instituto. Yo que soy del 1970, por la caja de profesionales me tengo que jubilar a los 61 años. Si fuera aportante del BPS me jubilaba a los 60. ¿Cuál va a ser la ley que me va a regir? El jubilado nuestro, aparte del IAS, tiene un 5% más de descuento en su jubilación. El jubilado del BPS en una caja recontrafundida no lo tiene. ¿Se le va a descontar a él sí y al otro no? Entonces, los clichés y las soluciones facilistas y los discursos facilistas son fáciles. Hay que implementarlo. Y estas cuestiones, estas conversaciones son las que nos tenemos que dar. Cuando vos pasás la tarjeta por el cajero, a vos te da plata. Vos no sabés si es del banco, si es del Red Bro, si es del Banred, de cuál es. Vos lo que querés es que la tarjeta, cuando vos pasaste la tarjeta, te dé el dinero. Y bueno, si la tarjeta cuando lo pasa a nuestro pasivo, se la da el BPS, la policial, la militar, la caja que sea, creo yo que no tendría ningún problema. Pero hay que conversar. Pero lo que quiero yo es ver el futuro. ¿Por qué desembocamos en esto que estamos hoy? Vos querés decir algo más de eso, pero queremos cerrar. ¿Hay algún mensaje, Marcelo, también para cumplir alguno más que se ha agregado? Walter, ¿querías decir algo respecto a esto? Ayer hubo una clase. Quedan 2 minutos. Hubo una clase magistral ayer. ¿Ayer? Acá, en este medio, hubo una clase magistral. Entonces, para salirnos de la metralla, vayamos a donde es. Si a un BPS, donde le retrasías la mitad de los recursos, el BPS iría mejor. Y a mí, si me ponen las reglas claras, como trabajador estoy hablando, Walter, como trabajador, voy de cabeza. Devolveme la mitad o el 8% del motepío de los 15 que me sacás al prestador único de todo, porque perdimos prestaciones también como caja, nos dedicamos a pagar jubilaciones y del 2004, como decía Andrés, y para adelante fuimos perdiendo beneficios, la caja profesional. Yo no vi reclamar al sindicato de trabajadores de la caja. Desde el 2022 que vengo acá, muchachos, no los vi nunca manifestarse. Después le tengo que preguntar al presidente por qué, y capaz que en esas consultas que no tuvo ninguna, sí fue al escribano. ¿Por qué le va bien a la caja notarial y nunca tiene problema? Gracias. Es una buena pregunta. Gracias. Releva con un mensaje rápido antes de voy contigo, Andrés. Bueno, el doctor Guillermo Chiflet dice que nos ruega hacer llegar al presidente mi visión, pero no nos llega la visión. Le aviso por las dudas, Chiflet. Lupe Muniz agrega un poco en esa idea, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos que mantener cajas deficitarias? Somos todos trabajadores, como hace un profe, un enfermero que gana poco para pagar tantos timbres y un jubilado tipo. Y agrega, se debería ir a un sistema único previsional ya que lo pagamos entre todos. El BPS lo usan todos, asignaciones familiares, seguro de paro, enfermedad, la solidaridad intergeneracional. Silvia Torres dice, todos deberían pasar al BPS y solucionado el problema. Claro, se jubilarían con el 50% nomás, dice Silvia. Perdón. Marcelo, déjame completar el mensaje. Bueno, rápido, también Marcelo. Héctor dice, a los cincuentones nos agregaron años de trabajo, nos obligan a pagar más, categoría 9, 41.000 pesos mensuales, y nos bajan el hacer
jubilatorio a 5 años de la causal. El BPS, la transición comienza en 1973, nosotros en 1970. Por querer vivimos más, no nos enfermamos, dice Héctor. Una psiquiatra, María de los Ángeles, dice: ¿qué pasaría si pasáramos activos y pasivos al BPS? Juan de Sauce dice: basta de cajas subvencionadas siempre por el pueblo, todos una misma, o sea, el BPS. Humberto dice: buenísimo el debate, basta de despilfarro con la plata de los trabajadores y jubilados, se tiene que ir toda la caja y a la SAFAP al BPS, dice Humberto, es la lógica, entre algunos de los mensajes que nos han llegado. Coincido totalmente, pero hay una cosa acá que la gente, no soy ningún iluminado, por supuesto, pero que pase todo el BPS, ¿qué quiere decir? ¿Que va a aparecer plata de algún lado? La va a seguir poniendo el pueblo. Pero ¿cuánto? ¿Qué es lo que no se calcula? Nosotros los números los tenemos y los números nuestros son claros. Vamos a ponernos, vamos todo al BPS. ¿Cuál es el gasto? Hoy nosotros dijimos, el déficit hoy son 10 millones de dólares, el déficit del BPS son 3.000 millones, a lo cual sí, igual ahí son diferencias radicales. Sería una conversación para otro momento, porque está el tema de la SAFAP también, hay para hablar de déficit del BPS. ¿no? Pero esa es otra cuestión, claro, que se hizo una ley, se hizo un plebiscito, ahora se va a hacer otra cosa, claro, para aumentar un 1% el retorno que va a tener el que se jubile por ese sistema. No se sabe bien qué es lo que va a pasar. Si el 100%, yo me voy mañana al BPS. El tema es, todas las cajas pasan para el BPS. Las jubilaciones que van a pagar son exactamente las mismas. A ese oyente que decía, nosotros cobramos el 50%, hasta ahora cobramos el 50%. Bajó el 45%. A partir de ahora, las jubilaciones van a ser más pobres. Claro. Y cuando se dice de las jubilaciones más privilegiadas, hay jubilaciones muchísimo más privilegiadas que la nuestra. Y la caja de profesionales, hasta este año pasado, no requirió un peso. El Estado no puso un peso en la caja. ¿Tá? La otra que dicen que por qué cobre, que está bien y que esto, que esto otro, que es la notarial. La notarial ya este año, el balance del año pasado ya tuvo déficit también. Todo el sistema previsional es deficitario. Entonces, cuando todos pasen al BPS, en vez del déficit ser 3.500 millones de dólares, va a ser los 3.500 millones de dólares más el déficit de la policial, más el déficit de la militar, más el déficit de la otra y más el déficit de la otra, porque el que termina pagando es el mismo. No veo a nadie quejarse de los timbres, las compraventas, de las cosas inmobiliarias que tienen que hacer. Y por algo no están acá. Exacto. Lo último, ¿en qué está esto? ¿El gobierno ha planteado un diálogo sobre esto? No, acá el tema está en el siguiente. Nosotros hemos tomado la decisión que tomamos, la decisión que tomamos fue capaz que demasiado impopular de hacer cumplir la ley. Y como sabíamos que iba a traer aparejado este tema, invitamos a la Dirección Nacional de Seguridad Social a sentarse a conversar para ver de qué manera formal, legal, podemos hacer que todas estas excepciones, y me alegro que todas las consultas que hicieron todos los pacientes, por más que eran en un tono un poco más virulento, están contempladas dentro de las excepciones que pedimos, así que veo que gracias a los oyentes estamos en el buen camino, que todas las apreciaciones que tuvimos nosotros en cuanto a que no tengan que pagar esos colectivos, están contempladas en los que pasaron, así que nos quedamos contentos de que estamos caminando sobre esa línea en el cual, si no hubiera discursos tremendistas y si no hubieran tratando de enfrentar trabajadores contra trabajadores, que de los 60.000 profesionales activos, cotizantes, la inmensa mayoría son nuestras Doña Marías y nuestros Don José. Todos conocemos profesionales que hicieron su carrera con sus padres mandándole la viandita y mandándole la encomienda desde el interior para que vea una pensión acá en Montevideo para que pueda trabajar. Y todos vivimos también trabajando y estudiando de noche. Esos somos nuestros Doña María y Don José, que nosotros fuimos compañeros de generación en el nocturno. Bien. Entonces, dejemos de radicalizar las cosas y busquemos el camino del medio, busquemos el centro y busquemos el diálogo. Quizás no está mal radicalizar, el tema es quién da la solución a esto, ¿no? Y bueno, nosotros planteamos la solución que está dentro de nuestras posibilidades. Claro. Como fuimos, no tuvimos recepción en ese diálogo, ayer en el directorio se resolvió pedir una entrevista con el señor presidente de la República para plantearle lo que es la situación de los 65.000 activos y su familia, lo que son los 23.000 pasivos y su familia y los pensionistas, con los números arriba de la mesa. Un segundo de lo que aprendí ayer, no son las personas, pero aprendí ayer que también son siniestras las declaraciones de Di Domenico. Yo lo puedo decir, el presidente por su investidura no, porque tiene que negociar. Di Domenico es el director de Seguridad Social como lo hizo antes, ni
Mieres. El ministerio. Lo aprendí ayer, no la persona. Sí. Habló de Valcorba ayer, porque anda en la misma línea. Sí. Hay que seguir la línea de esto, porque ya me tiraron al fardo para volver también a hacer todo junto. Sí. Esto se va hacia un lugar, a este no. Hubo algo para hacer antes y no se hizo. Es todo un gran parte de Gracias. todo el Bueno, debate lo previsional. único antes de irme, no comparto las declaraciones que sean siniestras ni nada. Posiblemente no son de recibo para la caja los comentarios que hace, pero bueno, como seguimos esperando una respuesta favorable para sentarnos a conversar y para tratar de buscar caminos de solución para los 300.000, 400.000 personas que implica el colectivo de profesionales, es que nuevamente y por este medio estimulamos al diálogo. Bueno, Esa es política. A mí no me queda otra. también que queden reflejados los debates también. Gracias a los dos, la seguimos en cualquier momento. Gracias. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.